La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esas son las emisoras dominicas del Perú. Pero a esta transmisión se unen otras emisoras en varias partes del Perú también, como son en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo. Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Seguimos en tiempo de cuarentena, estamos en el día número 36 de esta cuarentena y ya saludamos a Rosa María Palacios, que se encuentra en este 20 de abril ya con nosotros. Rosa María, muy buenos días. Buenos días a todos, muy buenos días a Abel, a nuestros oyentes en el Perú y en el mundo entero. Estamos transmitiendo desde Lima, efectivamente, el lunes 20 de abril, mucho más de un mes ya en cuarentena. Hace mucho tiempo que no hacemos el programa desde el estudio de Radio Santa Rosa, pero aquí estamos para seguir comentando las cosas importantes del día. Más adelante vamos a conversar, les aviso, con el exministro de Economía Alonso Segura. Él, Alonso de la Torre y Piero Gessi de Hacer Perú han publicado un artículo bastante largo explicando por qué el martillo no ha chancado, no ha aplastado la enfermedad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eso no ocurre. Es decir, la velocidad de contagio ha disminuido 7 días, de 5 a 7 días, para duplicar. Pero ya está duplicando en cifras mucho más grandes. Ustedes han podido observar, en solo 3 días han habido 100 muertos más. Hoy se reportaron 400 muertos. En una semana serán 800, en 2.600. Es evidente que en esas circunstancias no vamos a salir a la calle. Pero ¿qué hacer entonces? Preguntas que se están haciendo los científicos. ¿Qué hacer? El artículo plantea algunas soluciones, pasar de una estrategia de martillo y cuarentenas a diques, a ir haciendo cercos alrededor de las poblaciones. Obviamente corrigiendo cosas que estos últimos 3 días se han visto claramente como ya complicadas. El tema es que la capacidad hospitalaria, sobre todo, se ha visto rebasada. Lo decíamos la semana pasada, la muerte del congresista Usnahua es en realidad simplemente un ejemplo visible de lo que pasa de forma invisible. Es decir, personas que no llegan nunca a atención mueren por esa razón. No estamos hablando solamente de respiradores. No todos los pacientes necesitan respiradores, sino simplemente una cama que les ponga oxígeno. Eso es lo que está faltando. El presidente este fin de semana y también el primer ministro ayer han anunciado una expansión de la vía panamericana para llegar a 1.000 camas, no de UCI, pero sí de ventilación, de oxigenación, digamos, a la mayor capacidad de pacientes. Pero el asunto es que UCIs no están distribuidas geográficamente en el país donde deben estar. El sur anda frío, pero el norte hierve. Lambayeque, que es un punto crítico de la epidemia, de cada 5 infectados uno muere. La tasa de letalidad es la más alta del Perú. Entonces, los esfuerzos se tienen que dar ahí.
Cusco, sin embargo, ayer reportó que no tiene un solo paciente hospitalizado. Los casos importados que tenía ya los atendió, ya salió de ellos, no hay pacientes hospitalizados en el Cusco. ¿Por qué puede suceder esto en un mismo país? Bueno, primero, tratando de que las zonas, habiendo eliminado el transporte interprovincial, no importen casos de un lado al otro, pero al mismo tiempo porque probablemente Puno, Cusco, Tacna, Queuga, sean zonas que no llegaron a recibir casos iniciales en mayor proporción, fueron identificados muy rápidos y mitigado el contagio. Eso no ha pasado en el norte del Perú, por el contrario, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad son los peores y Lima son los puntos más críticos. La diferencia es que Lima tiene cómo atender a los pacientes. Todavía. No sabemos por cuánto tiempo. En el norte no hay estas facilidades. Y hay pueblos, Otupe, Montefusa, Reñace, que están en situación bien crítica. Son poblaciones pequeñas, pero donde la infección se ha propalado de una manera muy potente y muy veloz. Y así estamos. Hay que ver que no se va a poder reducir brutalmente la enfermedad, es lo que dicen estos expertos. Lo importante es comprar tiempo, comprar todo el tiempo que se pueda para que la enfermedad es fácil. Cuando te toque enfermarte, te enfermarás, te encuentres fuerte, o te encuentres sano, o te encuentres joven. Es decir, que se protejan los grupos vulnerables y los que se enferman además no tengan mucha posibilidad de contagiar porque son rápidamente identificados. Eso necesita miles, millones de pruebas. Millones de pruebas que el Perú lamentablemente no tiene. El mundo entero no tiene, es una pelea mundial por el número de pruebas. Es probablemente lo más complicado que hay. Testear. Pero en fin, vamos a ver. ¿Se puede mejorar? Sí, pero todavía tenemos que más jugar con una crisis económica, no da más. Cuando el presidente anuncie esta semana, probablemente que el próximo lunes la gente no va a salir a trabajar, va a ser bien duro, a ver, porque ya nos vamos a los 2 meses sin trabajo, ¿no? No aguanta también por otro lado, ¿no? Claramente, ¿y qué voy a morir? Voy a morir primero de hambre antes de que me mate esta enfermedad. Así estamos. Esta semana, por supuesto, vamos a ver cosas muy duras, ¿no? Cosas muy duras. Esta semana se han conocido, cosas que no se han difundido abiertamente, pero enfermeros dentro de una morgue en Piura, contabilizando cadáveres, es decir, cosas que normalmente uno no ve en televisión o en ningún medio, la verdad. Así están las cosas de duras. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Han observado más gente esta mañana que otros días? Sí, en las calles sí, no, acá sí estamos cumpliendo estrictamente las normas, Rosa María, somos poquísimos aquí en estudio, ¿no? Pero muy preocupados también y muy apenados por todo, también todo lo que estamos viendo en las diversas carreteras, Rosa María, la gente que quiere volver a sus zonas, los gobiernos regionales que parece que no quieren recibirlos, que están demorando, y también otras cosas que faltan, ¿no? La ministra Fabiola Muñoz ha sido clara en que tienen que tomarse todos los protocolos para que puedan regresar a sus zonas las personas que están en Lima, que son personas que se han quedado sin trabajo, personas que los están echando de sus cuartos, que es la mayoría, ¿no? Claro, ahora, hay que ir poco a poco, pero la ministra lo ha dicho ayer bien clara. Quiere que las personas se Ujú. empadronen, que haya un orden, que puedan empezar su cuarentena en Lima, continuarla en el lugar de destino. Las personas se sientan en la Ramiro Prealé, ya que pase un bus que les a su casa, eso no va a ocurrir. Creo que ha habido ahí un problema complicado, porque acuérdate que el primer grupo llegó a Corcona, fue de Corcona de donde partieron después de que los instalaron en Matucana, en el estadio Matucana. Fueron 500 personas las que fueron atendidas, se encontraron a 40 contagiados, etcétera, etcétera. Incluso las poblaciones locales por donde pasan les gritan, no quieren que entren, etcétera. Pero
Y la ministra tiene toda la razón, esto se tiene que hacer de forma ordenada. Ahora, la pregunta que muchos de ustedes se harán es, ¿por qué esta gente se quiere regresar a su pueblo? Acá ya no tienen nada que comer. O sea, miles de peruanos van y vienen de la capital a su provincia por temporadas para trabajar. Por ejemplo, la temporada de verano abre un espacio de trabajo en la costa, a miles, en ventas, en lo que fuera. Y en la sierra está lloviendo, no hay cosecha, no hay ninguna necesidad de estar allá, te vienes a Lima, trabajas como vendedor ambulante, haces tu plata, te regresas a tierra hacia abril, mayo. Bueno, justamente están en esa época. Entonces, esas personas quieren retornar a una tierra donde creen que por lo menos van a tener el alimento que les da la tierra, la propia tierra. Entonces están tratando de volver. La ministra dijo algo interesante, dijo, no se acercan a nosotros, no tienen confianza en el Estado, pero necesitan al Estado para poder volver. Él dice, vamos a otro lugar y de ahí los llevamos, no quieren retroceder 1 metro de donde están. Dice, ya nos costó mucho trabajo llegar acá y de acá no nos movemos. Claro, en esa situación, y con niños, ¿no? Exponiendo a las criaturas a las inclemencias de la noche en plena carretera, es realmente trágico, trágico, pero tienen que entender que se necesita un orden, justamente todos estos cercos de los que estamos hablando, digan que no entren casos importados. Estas personas pueden ser los agentes del traslado de la enfermedad a las zonas del país que no tienen la incidencia de casos que tenemos en Lima. Entonces, hay que tener un especial cuidado en eso. Puede hacer sí, pero haciéndoles las pruebas a todos. Mira, el caso de Huancayo fue en prueba rápida nada más, detectaron a 40 en el grupo. Estaban infectados. Prueba rápida, ni siquiera les habían hecho las pruebas moleculares. Por eso a todos los mandaron a cuarentena. Claro, hay gente que se queja, que los mandan a unos sitios muy feos, que no les gusta la comida, lo que fuera, pero ¿saben qué? Eso es lo que el Estado puede brindar. Si esa persona regresa a su pueblo sin pasar por una cuarentena, va a contagiar a varios. Y regresamos al problema inicial. Lo importante es que no contagies. Te enfermaste, bueno, bien. ¿Qué va a hacer? De repente no te pasa nada. Pero lo importante, 85% de posibilidades que ni siquiera te tengas síntomas. Pero lo importante es que no contagies. Contagias, pues. Ese es el problema. El que contagias, a ese de repente sí lo matas. ¿Cómo hacemos, pues? Hay que tener un poco de sentido común. Ayer revisábamos con la gente en Twitter, ¿no? Algunas hipótesis de por qué la enfermedad no se ha expandido en el Cusco, en Puno. Tampoco mucho en Tacna, donde efectivamente hay una migración importante de Puno. ¿Qué? No se sabe por qué, pero sería bueno que la gente comenzara, los expertos, a estudiar por qué. Parece ser que más que un tema médico es un tema sociológico, de costumbres. Está lloviendo, la gente no sale mucho, ya no salía mucho naturalmente, le es natural estar en casa, y la afectividad del norte, que es una pues cálida, una enorme calidez afectiva, está en la Sierra Sur, donde hay más respeto por los mayores, tú le das besitos en el cachete a todo el mundo en Cusco. Los jóvenes sí, pero entre mayores no, los preserva y los cuida. Entonces, hay algunos aspectos que se necesitan investigar sociológicos para entender esta enfermedad, porque la capacidad de contagiarnos los unos a los otros depende de nuestra conducta. Y eso es lo que hay que cambiar, y es lo más difícil de cambiar. O sea, tienes que decirle a las personas que mantengan una distancia aún dentro de su propia casa. El artículo que vamos a leer con el doctor Luca, que se publicó ayer en La República, en extenso, uno de los factores que se está discutiendo es algo que yo vengo diciendo hace días. La gente se está contagiando dentro de su casa. ¿Por qué? Porque hay millones de peruanos que viven en condiciones de hacinamiento. 10 personas en menos de 100 metros cuadrados. Esas personas se están contagiando entre ellas.
Por eso es que sube el índice. Todos viviéramos solos, absolutamente solos. Imagínate, tú vives solo. Te encierras 14 días, al día 15 sales y no has contagiado a nadie. Pero nadie, lamentablemente algunas personas sí, pero la mayoría de los peruanos no vive solo. Hay un grupo grande que vive con mucha gente. Ese grupo es el que se contagia entre sí, dentro de la misma casa. Hasta que uno haya entrado a la cuarentena para que contagie a otro. Y el que sale a comprar al mercado de repente está asintomático. Y de repente todo el grupo familiar está asintomático. Nunca se enteraron de que estuvieron enfermos. Pero alguien cercano a esa familia recibe el contagio e inmediatamente se enferma y se pone gravísimo. Esta enfermedad se comporta de una manera muy extraña. Como ustedes saben, es muy nueva. No hay tanta información. Ayer yo leía un artículo en el New York Times de los médicos de Nueva York, que no en todos los casos, 30% de los casos, por ejemplo, era más importante la oxigenación que el ventilador. Por lo menos en sus protocolos, ese paciente tenía que ir de todas maneras a un ventilador mecánico. Se dan cuenta que el ventilador no lo ayudaba, que lo ayudaba más la oxigenación. No entienden todavía por qué. Hay muchas cosas que no sabemos por qué están pasando en esta enfermedad. O sea, ¿por qué el Cusco no tiene, habiendo tenido tanto turismo extranjero, uno diría, quizás Cusco, es lo que la dicción te dice? No, Cusco no ha sido el problema. No es por lo menos ahora el problema. Es más, como te reitero, ayer la noticia, la celebración es que no tienen un solo paciente hospitalizado. Están en sus casas. Ahí. ¿Qué podemos aprender de lo que está pasando ahí? Después va a venir una segunda ola, la enfermedad está dormida, es el clima, es la cultura, los afectos, la altitud juega algún papel, la radiación solar juega algún papel. Nadie lo sabe, pero lo cierto es que no tienen casos. La pregunta que tú nos haces es ¿por qué? Y abre también una posibilidad a un futuro más o menos cercano, que es que el Estado comience a admitir que hay como mancomunidades, ¿no? O sea, Juntas Tacna con Puno y Cusco, por ejemplo, porque no hay enfermedad o ya han eliminado la enfermedad, puedes permitir que haya interconexión entre esas zonas, para que esas zonas se reactiven económicamente. No todo el Perú, pero por lo menos las zonas que sí se pueden reactivar. Con el norte es imposible, absolutamente imposible. Lima va a ser la última en reactivarse, tal vez por dividiendo Lima en 4 ejes o 5 ejes, pero eso será en todavía mucho tiempo. Pero los cercos, antes, de nuevo, todo esto es ganar tiempo hasta que aparezca la vacuna. Hasta que no aparezca la vacuna, que son 18 meses, digamos, para junio del próximo año, o agosto del próximo año, no va a haber ninguna posibilidad de que esto se erradique, ¿no? Todos los planes tienen que postergarse, es lo que le digo a todo el mundo, posterga, no creas que no va a pasar, pero posterga todo lo que puedas. Mientras tanto, luchar por tener el menor número de muertos posible, eso es lo que está luchando. El Perú está apostando a eso. Se han salvado, yo creo, miles de vidas con la cuarentena, y era la medida que había que tomar. Pero hay algunas cosas que no están funcionando. Debió haber funcionado de otra manera. Hoy día, lo que explica el artículo, que es bien interesante, es que cuando una persona COVID contagia libremente sin cuarentena, su promedio de contagios es 3. Pero a su vez cada uno de sus contagiados contagia 3. Y así exponencialmente. Cuando tú metes a la gente en cuarentena, bajas eso a 2. Pero cuando tú la comprimes, digamos, le pones medidas muchísimo más rígidas, deberías bajar ese contagio a 1 persona por contagiado. ¿Sí? Y cuando simplemente, como te digo, lo metes a una persona en soledad y no ve a nadie 14 días, es a 0, porque no contagia a nadie. Y en el Perú queríamos estar en 1, y en este momento estamos alrededor de 2. Aunque estos
economistas advierten que las cifras no son del todo precisas porque tampoco se tiene el universo total de los contagiados, no de los detectados, que no es lo mismo, pueden haber muchísimos más. Lo que, sacando el número de muertes, que es algo mucho más concreto, hospitalizados, es más concreto también, han llegado a la conclusión de que estamos alrededor de 2 por paciente contagiado y deberíamos estar alrededor de 1. La curva se ha aplanado y se ha aplanado. Hemos bajado de una duplicación cada 5 días a una duplicación cada 7 días. Pero igual, eso representa salvar miles de vidas, es verdad. Pero igual no te elimina el problema. El problema se tiene que eliminar de otras maneras. Hay un profesor que se hizo famoso en España que dice que es el martillo, ¿cierto?, y el baile. Ahora tenemos que comenzar a bailar, es decir, a movernos, pero a movernos de tal forma de evitar el mayor número de contagios. Eso es lo importante. ¿Qué más? A ver, cuéntanos, tenemos preguntas del público antes de que lleguen el invitado. Bueno, el gobierno el fin de semana también ha dado otros decretos, ¿no? Como que ya se pueden inhumar los cadáveres, no solamente cremar, y también se han ampliado los horarios de los centros comerciales, que me parece muy importante porque ahora van desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Rosa María. Así es una norma, creo yo, muy importante. Y de nuevo, o sea, estas enfermedades no solamente se vencen con estadísticas, sino también con sociología. A mayor número de horas, a ver, un supermercado, ¿ya?, atendía antes normalmente de 7, 8 de la mañana a 9, 10 de la noche. Todos los días, días sábados y domingos. Eso permitía el flujo de público hubiese distribuido en muchas horas y en muchos días. Si tú le quitas el domingo, luego le bajas el horario, son horarios de 7 de la mañana a 2 de la tarde, dando un número enorme de horas a ese flujo del público que naturalmente iba. Y además cierras otras opciones de compra para ir más público. Y tú lo que tienes que evitar es la concentración. Tú lo que tienes que decir a la gente es, mira, esto tiene un aforo. Si hay mucha gente, no puedes entrar, tienes que hacer una cola afuera. O regresa más tarde. Entonces, ¿qué sería lo lógico hoy? Ir a hacer las compras a las 4 de la tarde. Debes estar haciendo la cola a las 7 de la mañana. Buscar las horas donde hay menos flujo de gente, donde menos gente vas a poder ver. Entonces, eso cambia completamente la actitud del público, que además no siente la angustia de que le van a cerrar la tienda y no va a tener para comprar comida. Yo creo también, a ver, que hay algunas otras actividades que, si bien el lunes no vamos a salir de la cuarentena, deberían permitirse, que tienen la misma lógica que un supermercado. Son, por ejemplo, las ferreterías, las librerías, no solamente las que venden libros, sino las librerías que venden papel, lápiz, cuadernos, escolares, material de oficina. Hay mucha gente que está teletrabajando, muchos niños que están estudiando, necesitan materiales y ya no los tienen en casa, se les están acabando. Entonces, es la misma lógica que una farmacia y un supermercado. Además, si tienes muchísimas horas en casa, es mejor que un proyecto pequeño de, no sé, poner una repisa, pintar un cuarto, cambiar focos, cosas que se hacen en casa, pero las haces en esta época que tienes un poquito más de tiempo, mueves la economía, porque al comprarle a la ferretería, ¿no es cierto?, esta a su vez puede pagarle a sus trabajadores y a su vez puede mover la economía. Pero si tú cierras todas las actividades, va a ser difícil. Hay una gran discusión ahorita en el Estado sobre qué actividades podrían empezar a salir el día lunes, ¿cierto? Gran polémica sobre los deliveries. Dicen que estos muchachas y muchachos que trabajan en delivery no tienen seguro social, trabajadores independientes, que al margen de su calidad laboral, podemos discutir durante años, el asunto es que necesitan plata. Aló, doctor, buenos días. Tienen ¿Cómo está? un protocolo de seguridad donde tú llevas guantes, tocas un timbre,
la puerta se abre, tú dejas el paquete en el suelo y te vas, yo creo que no hay mayor problema de contagio. Todo se hace vía electrónica, todo se hace vía celular. Esa es una posibilidad. Y esos deliveries harían que las personas no vayan a los supermercados, que las personas puedan comprar casi todo. Eso podría ser que abra algunos negocios con despacho, reinventándose. Y eso incluye todos los restaurantes, todas las tiendas en general, de ropa, de lo que vendan, ¿no? Zapatos, etcétera, que pudiera venderse pero solo por delivery y solo por catálogo. Ahora, es un reto enorme porque tienes que tener un catálogo, tienes que tener un sistema de autorizado, de despacho, pero por lo menos permites que la gente vaya moviendo. También ayer me decían que hay partes de Lima donde se sigue operando a puerta cerrada, ¿no? Que la ferretería sigue vendiendo por la ventanita, que pasan los baldes de pintura por la puerta de atrás, o sea, que sí están moviéndose con el pequeño stock que tenían, se acaba, ¿no? Rosa María. Con eso se están sosteniendo en estos días. Bueno, eso hay que formalizarlo, ¿no? Que finalmente sí se puede hacer, con medidas de precaución. Así es. Rosa María, Y ya estamos en comunicación con el doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía. muy bien, vamos por partes entonces. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María. ¿Aló? Gracias por la llamada. Muy bien. Bueno, hemos leído muchos, con mucha atención, el artículo que han publicado ayer Piero Gessi, Alonso Latorre y Alonso Segura de Hacer Perú, y que se ha publicado en la República, ¿no? Y lo que ustedes dicen es que el martillo no ha funcionado. Es decir, que la cuarentena ha funcionado pero a media, que ha aplanado pero no ha aplastado. Explíquenos un poco ese concepto, por favor. Sí, muchísimas gracias, Rosa María. Lo que buscaba una medida tan fuerte o tan radical como la cuarentena, en términos médicos, digamos, epidemiológicos, era no hacer más lenta la propagación del virus, sino prácticamente tratar de cortarla de raíz, ¿no? Esa es la diferencia en terminología epidemiológica entre aplanar, haz que se propague más lento, y suprimir o chancarla en buen peruano, ¿no? La evidencia que hay sobre la base de los casos de hospitalizaciones, cuidados intensivos y fallecidos, es que se ha logrado que esta propagación sea más lenta, pero no lo suficiente. Entonces ahora enfrentamos un dilema de si se levanta la cuarentena y la propagación todavía es muy rápida. Y eso lo que haría que colapsen, si es que no están ya colapsados, nuestros servicios de salud, ¿no? Que es justamente el objetivo de estas medidas, es hacer que mantengan el contagio por debajo de tu capacidad de servicio de salud, sobre todo los críticos, lo de cuidados intensivos, respiradores, porque en una circunstancia así, con esta enfermedad, con este virus, si te da un caso y te da grave y no hay respirador, te mueres, porque no hay otra manera de salvarte, ¿no? Entonces ese era el objetivo, aplastarlo y mantenerlo debajo de nuestra capacidad sanitaria, digamos, ¿no? Y lamentablemente todo sugiere que no se ha llegado ahí. Pero por lo menos todo sugiere que no se ha llegado ahí todavía, ¿no? Porque respiradores hay todavía. Lo que no hay es camas, no hay oxigenación suficiente, pero lo que hay es respiradores, por lo menos por ahora, aunque esta semana doblándose los casos, y la siguiente probablemente eso ya no sea una realidad. Exacto. Lo que pasa es que en este tipo de epidemias tienes que tratar de proyectar y anticiparte lo que se viene. Entonces, como se está reproduciendo rápido, lo que sugiere los datos es que cada vez va a haber más contagiados y por tanto cada vez más hospitalizados críticos, y lamentablemente, y si llegas a una situación de falta de unidades de cuidados intensivos, respiradores, etcétera, eso va a hacer que inclusive haya más muertos. No solo la tasa natural de muertos fallecidos por culpa del virus, lamentablemente, sino además aquellos que mueren porque no pueden recibir la atención debida, ¿no? Entonces las proyecciones actuales, inclusive las del gobierno,
podrían estar mostrando que en las próximas 2 semanas saturas todo y se da esa situación, ¿no? Por eso es un llamado, era un llamado la columna que escribimos a que el gobierno realmente diga si es que comparte esa visión de lo que está ocurriendo, porque como escuché brevemente antes de entrar al aire, lo que está ocurriendo es que si hay incumplimientos de la cuarentena, hay personas que entendiblemente, porque tienen que ver cómo se gana la vida, que tienen urgencias por el lado económico, están violando la cuarentena. Pero el problema es que eso lo que está generando es que no se pueda contener, que la medida no sea todo lo eficaz que debería ser, lo cual pone al país en una disyuntiva para dentro de una semana. ¿Qué haces? Ahora, ¿levantas la cuarentena y te arriesgas a que esto se propague más rápido, o sigues con medidas que tienen un costo económico altísimo para muchos peruanos, ¿no? Y yo creo que tienen que hacer cuando menos ajustes la cuarentena, pero tiene que haber mucho mayor conciencia en la gente que no puede salir a la bodega todos los días, no puede atender al negocito por la puerta falsa, como dices, porque esos contactos son los que justamente generan propagación del virus, ¿no? Ahora, ustedes lo que dicen que es interesante es que la mayoría de las personas, si ven bien las aplicaciones de Google que se han utilizado, han cumplido rigurosamente, el 90% de la población cumple rigurosamente la cuarentena, que tal vez, es una hipótesis, el hacinamiento se esté dando dentro del hogar, y es ahí donde se produce el contagio. Sí, hay algunas hipótesis que lamentablemente son solamente hipótesis, no tenemos, digamos, evidencia concreta porque no hay estudios, no hay datos, ¿no? Y no hay sobre todo seguimiento y pruebas suficientes de las eficaces para poder corroborar esto. Pero digamos, conceptualmente este virus se propaga básicamente por el contacto entre personas. Por eso el consejo es: mantengan una distancia de aproximadamente 1,5 metros o 2 metros. Tiene que haber contacto, pero tiene que haber esa distancia. ¿Cómo haces cuando aún hay familias, de repente 5, 6, 7 miembros, que comparten un espacio, una vivienda pequeña, que no pueden respetar esos espacios, esas distancias con carácter permanente, ¿no? Porque simplemente no da el área, ¿no? Y más aún si le añades que son vecindarios, digamos manzanas, que son bastante densas, ¿no? Es decir, están unos acostaditos de los otros, ¿no? Entonces eso, y además cuando no tienes, digamos, condiciones sanitarias adecuadas, hay muchos predios que no tienen acceso a agua, suficiente agua, desagüe, etcétera, ese es un caldo de cultivo para este virus. Para otras enfermedades también, pero para este virus en particular. Entonces, ante una medida tan fuerte como la cuarentena, y que por lo menos la data de movilidad de Google muestra que en Perú sí se ha cortado esos traslados largos, por lo menos, la pregunta es entonces ¿por qué no cae a la velocidad que debiera? Entonces las hipótesis surgen es que porque debe haber o traslados de muy corta distancia, me voy a la bodega, me voy así a la esquina, converso con el vecino, pero además el contagio intrahogar, ¿no? Eso se potencia por el hecho de que no tenemos suficientes pruebas. Entonces, si no identificas quiénes lo tienen, no puedes llegar a los hogares y decir, como sea con muestreos aleatorios, decir, acá hay un contagiado y evalúo al resto y comienzo a evaluar a todos con los que interactúo. La propagación es silenciosa, pero sigue dándose, a menor velocidad que antes, pero se sigue dando, ¿no? Entonces, y esa parte es muy difícil de lidiar, porque uno, ¿qué hace cuando esas son sus condiciones, digamos, en la casa? La respuesta es más de política pública, ¿no? Tienen que seguir haciendo esfuerzos por ajustar y por mejorar sus mecanismos de administración de las pruebas y de seguimiento y de rastreo de contactos, ¿no? Pero los hogares también, aquellos, ese 10% o el porcentaje que está incumpliendo, tomar conciencia de que se debe ser muy riguroso, ¿no? Muy riguroso, y minimizar las salidas, o sea, no tener el hábito de decir voy a la bodega todos los días para aprovechar tomar un poquito de aire, un día compro 3 huevos, el otro día compro un poco de leche, el otro día compro pan. Es minimizar realmente y salir lo mínimo indispensable un miembro del hogar, pero de ser posible una vez cada semana, 2 semanas, no más, ¿no? Ahora, ese tipo de... Parece pequeño el efecto, pero el impacto puede ser importante, ¿no? Claro, el problema es que eso lo puede hacer alguien que tiene la capacidad económica para comprar para 2 semanas, pues, o que tiene refrigeradora. El asunto es que hemos conocido, y el gobierno parece que no lo conocía, que 1/3 de los hogares urbanos en el Perú no tiene refrigeradora, urbanos, ¿ah? Y que además los ingresos que tiene los tiene casi del diario, vivir, no le da para muchos días.
el bono se le acaba en 3, 4 días, y ahí son sus ahorritos, entonces no los quiere gastar todos de golpe. Y hay otra lógica, ya es un tema sociológico, pero yo quería preguntarle también, ¿cómo explica lo del Cusco y Puno y Tacna? Cusco recibe miles de viajeros, hoy día no tiene un solo hospitalizado. Han cantado ya victoria, sacaron al último, no hay una sola persona en hospital, ni en cuidados intensivos ni hospitalizados. Puno prácticamente no tiene casos. No, el día viernes o sábado. Tacna tampoco. Que decía, si no hubiéramos tomado estas medidas, en vez de tener, por decirte el caso, 100 contagiados, tendríamos 800, ¿no? Claro. Por decirte un número, no me acuerdo el número exacto que usó. Y eso es cierto, pero el problema es que para que podamos, digamos, levantar la cuarentena con cierto margen de estar tranquilos de que, pese a que puede rebotar, podamos comenzar a resumir, digamos, nuestras actividades, nuestra vida económica, porque la social no va a ocurrir así, necesitas que baje a 100, necesitas que baje a 10. Y esa diferencia es la que no se está, en nuestra opinión, diciendo claramente. Entonces la gente cree que ya es cuestión de que termine esta cuenta regresiva y ya, bueno, pues el domingo retomamos nuestra vida, y eso no puede ocurrir y no va a ocurrir, por lo menos no para muchos, ¿no? Y no sin riesgos, y la manera de minimizar esos riesgos es que realmente el presidente canalice eso y diga, señores, señoras, señoritas, población, la situación todavía no la tenemos bajo control y es necesario todavía, digamos, que cumplamos más, que hagamos más esfuerzo, más sacrificios. Lo estamos haciendo los peruanos, pero dan más sacrificios aún, ¿no? Ese es básicamente digamos, el mensaje de la columna, con más información, etcétera, y sugerencias, ¿no? Eso parece inevitable, o sea, yo no creo, ni nadie que sigue las estadísticas cree que el lunes vamos a salir a ninguna parte. El mismo presidente adelantó que algunas actividades, es imposible que estamos en el pico del crecimiento, nadie va a salir, pero sí se podría salir por cercos. Ustedes dicen diques en el artículo, que es, por ejemplo, tomas Cusco. Si Cusco no tiene casos, cierras Cusco, obviamente, a los casos importados, pero le permites operar normalmente. Igual lo haces con Puno, con Tacna, luego haces una mancomunidad en el sur donde eso sí se puede interconectar mientras lo tengas controlado. ¿Esa es una salida, es armar un dique, por ejemplo, de contención en una zona específica? Es una posibilidad, sí, a eso nos referimos con los diques. También actividades económicas, determinado tipo de actividades económicas, ¿no? No todas, las que generan menos contacto, las que tienen capacidad de mitigar el riesgo de mejor manera, las que tienen capacidad de mitigarlo y tienen más impacto económico. Porque lo otro, y entonces es en esa línea, pero es usar distintas estrategias, porque todo suma en este caso, pero parte también de que el gobierno pueda hacer ajustes en ciertas políticas que no están aparentemente dando los resultados que uno esperaría. Por ejemplo, el uso de las pruebas rápidas no están pensadas para diagnóstico. Lamentablemente no tenemos suficiente de las otras, pero hay ajustes ahí evidentes. Ha habido casos bastante notables de gente que ha fallecido porque le dan prueba rápida negativo, es decir, no estás con COVID, con evidentes síntomas del virus que no los admiten en hospitales y se muere, ¿no? Entonces, se necesita, para esa estrategia es la que el gobierno también ajuste varias de las medidas, de las estrategias que está implementando, ¿no? Todo suma, como decimos ahí, pero eso es lo que tiene que irse. Pero parte de que seamos conscientes que tenemos que hacer más esfuerzos también por cuidarnos de manera ya hasta, podríamos decir, patológica, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que ser conscientes, Rosa María, que en este momento sería bueno que el gobierno también dé cifras, pero mi estimado es que aproximadamente el PBI debe estar cayendo cada día de cuarentena más o menos el 50%, con las implicancias que eso tiene sobre la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo y la generación de ingresos de los hogares. Es decir, tampoco es que podemos pensar que podemos seguir ampliando una cuarentena indefinidamente de estas características, porque si no, al final, digamos, no va a quedar económicamente, no va a quedar país, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario esos mensajes, esos cambios de estrategia y tratar de entrar en políticas más finas, ¿no? Selectivas, de diques, como decimos, móviles, en que vas ajustando, soltando, ¿no? Ahora, vamos por partes. Así como pueden haber diques geográficos, pueden haber diques por actividades. ¿Qué actividades serían las que menos impacto tienen en el contacto físico? Evidentemente es más fácil, creo, pensar en las que obviamente no se puede, ¿no?
espectáculos, congregaciones de gente, definitivamente no. Trabajos que lamentablemente es la minoría de los peruanos que puedan hacer desde su casa teletrabajo, debe mantenerse lo máximo posible, ¿no? Temas de enseñanza, por ejemplo, pueden hacerse por vías virtuales y no concentras gente, sea en escuelas o en campus universitarios, ¿no? Esas, por ejemplo, deben de ser al final. Las que pueden ser al comienzo son actividades que no congreguen necesariamente con tanto gente, o donde tengas, en el sector formal, por ejemplo, tengas mayor capacidad de hacer evaluaciones, pruebas, mediciones de temperatura a los trabajadores continuamente, por ejemplo, en ciertas fábricas, adecuando los aforos, procesos que sean más automatizados, que sean menos intensivos en mano de obra, o donde puedas tener poblaciones aisladas, digamos, grupos humanos aislados, ¿no? Que no interactúen tanto con las comunidades, ¿no? Que tienen pros y cons. Por ejemplo, es el caso de la minería. Tú puedes estar en zonas alejadas donde tienes a los trabajadores aislados por un periodo de semanas al mismo tiempo. Claro, el problema es que si entra el virus puede contagiar a varios, pero por otro lado evitas contagio a la población en general, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que comenzar a hacer. Entiendo que el gobierno está trabajando en protocolos de acuerdo a la naturaleza de las actividades económicas para poder lograr en algún momento lo que se llama una reapertura gradual y poder establecer tus diques, ¿no? La parte informal es mucho más complicada, ¿no? Hay focos de contagio, mercados son focos de contagio, transporte público es foco de contagio en ciudades sobre todo, ¿no? Ahí establecer horarios escalonados, de repente pico y placas, pero no de vehículos, pico y placas de personas, para que las personas puedan en algunos días circular, de repente otros días no, bajar la densidad en medios de transporte. O sea, tiene que explorarse múltiples estrategias que puede que compliquen las actividades económicas normales de las personas, inclusive las empresas, pero tienen que entenderse que tienen que trabajar, digamos, cuando se comience a abrir, algunas no podrán y otras podrán operar, digamos, a media máquina, por decirlo de alguna manera, ¿no? No con todo su personal, porque si no hay mucho riesgo de contagio y porque además eso alivia la presión sobre transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las estrategias a las que tienen que darles forma y que tienen que tener capacidad de poder monitorear. Y yo creo que tienen que entrar, ya son temas más de salud pública, pero más como economista te digo, tienen que mejorar su sistema de testeo para también hacer controles aleatorios, ¿no? En vecindarios, en distintos lugares, para poder identificar si hay focos de propagación, ¿no? Y poder cortarlo, ¿no? Entonces son una serie de estrategias, como decimos ahí, que todo suma, pero que tienen que comenzar a darles forma ya con carácter urgente, ¿no? Claro, ahora, ustedes entonces lo que recomiendan es no levantar totalmente la cuarentena el día 27, sino levantarla sí por actividades económicas, con los controles, con todas estas cautelas que hay que tomar. Sí, digamos, ser bastante selectivos en lo que se comienza a hacer. El gobierno mismo en algún momento lo dijo, que cuando se levantase iba a ser gradual y progresivo, ¿no? Y efectivamente tiene que ser así. El tema es que uno hubiera esperado que para el 27 tuvieras una tasa de propagación mucho más baja, o sea, mucho menos riesgos, lo cual te pone en un dilema. Y el dilema es, ya comienzo a levantar el 27, probablemente tienen que ser más cautos de lo que hubieran esperado al comienzo y comiencen a levantar menos porque hay más riesgo, ¿no? Y de ahí también la urgencia, queda una semana de cuarentena también, para que la población entienda que tiene que ser extremadamente cauta esta semana, ¿no? Y después también, en la medida de lo posible, para todos aquellos que no se levanten las restricciones, ¿no? Esa es un poco la idea. Ideal sería, Rosa María, que esta fuera una situación en que no hubieran restricciones, que pudiéramos tener a todos en su casa y les llovieran cheques para que sigan, digamos, con su nivel de ingresos no afectado. Pero eso no es así. Y el tema es que ya es como una guerra en que has usado tu artillería pesada y ya estás bastante más desgastado. Los hogares, las familias están bastante más desgastadas, las empresas también. Entonces es difícil seguir pensando en una prórroga como ocurrió con la primera prórroga y con la segunda prórroga, en que todo continúa igual y se sigue prorrogando. Ya parece bastante difícil. La decisión queda para el gobierno, pero tiene que ser consciente que los costos económicos también están subiendo de manera importante. De ahí la necesidad, como decía, de estrategias más finas y de mensajes a veces más crudos a la población, no por ser alarmista, pero para que entiendan la gravedad de la situación, ya después de todo el sacrificio que han hecho, pero necesita más, ¿no? Claro, muchos sectores, por ejemplo, el sector textil, que ha sido muy golpeado,
quiere empezar a trabajar, obviamente, pero a puerta cerrada, delivery. Esa puede ser una solución. Es una solución también en restaurantes, por ejemplo, que ya puedan comenzar a operar algunos con formato libre. Ya de hecho lo están haciendo, ¿no? Pero es el ejemplo que decía de cuando comiencen a operar en muchos sectores tienen que operar bajo otros mecanismos, con mucho menor densidad, no atienden a clientes, lo hacen a través de delivery, reducen su cantidad de trabajadores también en la cocina, ¿no? Para que haya menos densidad y menos foco de contagio ahí también. Lo mismo puede ocurrir en aforos en general cuando comiencen a abrir otro tipo de establecimientos, fábricas, etcétera. Quieres comenzar a operar en sola auxiliar, pero ok, no puedes tener todo el personal que tenías antes, de acuerdo a las características, o call centers. De repente tendrás que tener solamente la tercera parte personal, y con controles a la entrada, controles de temperatura, muestreos, etcétera, etcétera, ¿no? De las pruebas, etcétera, para asegurar que una vez identifiques un infectado, puedas retirarlo, o ponerlo en cuarentena, desinfectar todo y monitorear a los turnos. Entonces de repente tienes 3 turnos, con la tercera parte de gente, intentaste un infectado en un turno, entonces todos los tienes que poner en cuarentena y sigues operando con los otros 2 turnos. ¿Me explico? Entonces, acá es aprender haciendo, hay que aprender, corregir, aprender a hacer, como decíamos también en ciclos súper cortos, hiper cortos, pero nadie tiene realmente las respuestas acá. Pero lo cierto es, se tienen que implementar ese tipo de decisiones y corregir, no hay temor a equivocarse, porque nadie sabe realmente cómo es la mejor manera. Ningún país ha tenido realmente un éxito rotundo, ¿no? Pocos, algunos nórdicos un poco, pero todavía es prematuro. Entonces es realmente comenzar a experimentar en cierta manera, ¿no? Pero siempre con muchísima cautela, ¿no? No, y además estas epidemias, sobre todo lo que se conoce de la gripe española, es que siempre tienen una segunda ola. Cuando se cree que la epidemia baja, viene una segunda ola, letal también, y finalmente acaba, porque eso sí hay que decírselo al público. Toda epidemia tiene su fin. Las epidemias no son perpetuas. Las epidemias explotan, arrasan y luego caen. O sea, eso es historia de la humanidad. Claro, cuando arrasan se llevan millones de vidas. Acá estamos tratando de que solo se lleven cientos de vidas. Hay algunos países que han perdido ya miles de vidas, pero no estamos hablando de los millones de la gripe española. O sea, la humanidad ha aprendido. Eso hay que saber decirlo también, porque a veces estamos muy pesimistas. Pero ha aprendido a fuerza de investigación científica y de mucho trabajo. Entonces acá también tenemos que aprender todos, pues, aprender a trabajar, por ejemplo, en una oficina que va a estar probablemente a la mitad de la capacidad. Ya no se puede poner un escritorio contra el otro. Eso ya se acabó, incluso en el sector público. En el sector público tiene que trabajar, unos trabajan lunes, miércoles y viernes y otros trabajarán martes, jueves y sábado. Si no, no hay forma. Y además, Rosa María, y también y los que trabajan lunes, miércoles y viernes también en horarios escalonados. De un turno entra a las 8, otro turno entra a las 12, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Para tratar de bajar toda la densidad lo máximo posible. Pero lo que dices es cierto, el gran tema acá, el gran problema, Rosa María, es que viene una segunda ola. Bueno, partamos de que no hemos controlado la primera ola como hubiéramos querido, ese es el gran problema, ¿no? De cómo haces para abrir ahora cuando tu primera ola todavía sigue en trayectoria hacia arriba, digamos, creciente, no de contagios, no hacia abajo. Ese es el primer problema. Pero el segundo, digamos, pensando un poquito en los siguientes meses, es que independientemente de las decisiones que tomes, sabes que los riesgos de una segunda ola están ahí. Porque la manera como se controlan esas epidemias es, o se contagia, hay lo que se llama el contagio, digamos, de rebaño. Es decir, 60-70% de la población tiene que contagiarse para que ya no haya suficientes portadores, porque el virus se mueve a través de la gente. Si tienes suficiente población inmunizada, que hay números entre los 60 y 70 según los epidemiólogos, ya el virus naturalmente muere, porque ya no encuentra cómo mover, ¿de acuerdo? Pero esa situación es algo que es dramático para el país, significaría cientos de miles de muertes en los próximos meses, por lo tanto eso no es una opción. Entonces, la otra es comprar tiempo, lo que estamos proponiendo es cómo compras tiempo de manera más eficaz hasta que aparezca idealmente alguna vacuna, pero está probablemente a más de 12 meses de distancia, o algún tratamiento eficaz que pueda contenerlo, que eso ojalá pueda tenerse en algún momento de este año. Entonces, compras tiempo para que ya tengas un tratamiento eficaz y posteriormente una vacuna,
y con eso mantienes, digamos, el virus bajo control, dadas tus capacidades médicas debajo de tus capacidades hospitalarias. Ahora, eso es lo que está haciendo el mundo entero, Y porque ya después Reino no tienes Unido... que arriesgar a la población porque ya Claro. tienes tratamientos sin vacuna. Claro, Entonces lo que es pasa compra es que- tiempo, mira cómo lo logras, ¿de acuerdo? Ahora, Pero esto ciertamente no se acaba la próxima semana, no se acaba en 2 meses, esto va para bastante más largo, ¿no? En la medida de cuándo pueda responder la ciencia médica con una solución de carácter más permanente, ¿no? así es. Ahora, Suecia, Reino Unido, entiendo que también Israel, trataron de hacer el tema de la inmunización del rebaño, es decir, protegemos a los ancianos, los aislamos completamente para que no se contagien, y a todo el que sea vulnerable, y al resto los contagiamos libremente. Pero no ha funcionado. Justamente ese es el punto, eso es lo que cambió y esa es la diferencia, no solo inmunización de rebaño, hubo países que dijeron dejemos que se contagien y finalmente protejamos a los vulnerables. Exacto. Hubo otros que optaron por una solución intermedia, que es justamente el foco del artículo, decir mitiguemos nomás, o sea, Claro. aplanemos un poquito la curva, lo que en la práctica ha ocurrido aparentemente en Perú, y con eso estamos tranquilos porque compramos suficiente tiempo. Y lo que mostraron distintos estudios es que eso no era suficiente porque sobrepasaba las capacidades hospitalarias de cualquier país, Ujú. de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, y estamos hablando de países que tienen una capacidad de atención hospitalaria que es evidentemente años luz de lo que tenemos nosotros. Claro. Y ahí es donde hace más o menos 5 semanas cambió la visión y dijo, se tiene que ir por lo que se llama medidas de supresión, chancarla. Tienes que básicamente matar esta primera ola, te cueste lo que te cueste. Y eso es por lo que optó Perú, por lo que optó el gobierno, adecuadamente en su momento, porque ya no quedaba de otra. Claro. El tema es que no está siendo lo suficientemente eficaz, por eso es que decimos se tienen que hacer más esfuerzos, porque la economía, por otro lado, ya no te da para mucho más, ¿no? Ya no da más. Tiene que comenzar a abrir válvulas de escape, ¿no? Pero es arriesgado. Así es. O sea que la mitigación funcionó, el chancón no funcionó, por lo que estamos visto, y claro, nos vamos a mantener en una mitigación, pero a medias, para poder seguir comprando tiempo hasta que aparezca la cura. Es lo único que queda. Pero tienen que ver medidas alternativas para que esta mitigación se vuelva realmente una chancada, ¿no? No insistir solamente o insistir con cuarentena, sino decir qué no está funcionando y qué tengo que mejorar para que realmente sea eficaz esta semana que queda, y de acuerdo a lo que decían, y para mucha gente que no va a poder salir de sus casas todavía, o muchas empresas que no van a poder reanudar sus operaciones, y las que puedan será de manera limitada, para que siga el proceso de cómo realmente chancar esto, porque si no, el riesgo es que explote, ¿no? Que lo poco que hemos avanzado se pierda y explote, ¿no? Ese es el riesgo que estamos enfrentando, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que las personas, un grupo importante ya, digamos, han sufrido unas pérdidas de egreso importantes mitigadas con las transferencias públicas en algunos casos, pero eso sí, en términos solo un mitigante, cubre una parte, pero realmente están con muchas necesidades y carencias más de las usuales, ¿no? Y empresas también que ya están pendiendo de un hilo, ¿no? Entonces, encontrar ese balance es lo complicado. Ministro, yo me acuerdo cuando usted era ministro de Economía y la pregunta es inevitable. Todo este gasto público que está haciendo el Perú, o sea, 12% del PBI en gasto público, vamos a tener déficit fiscal, emisión de bonos. ¿En cuántos años vamos a pagar la cuenta del coronavirus? Mira, Rosa María, es un tema sensible. Creo que el gobierno en ese frente podría ser un poco más transparente. No son 12 puntos del PBI de gasto. Hay medidas que son solo temporales, pero, por ejemplo, postergación de impuestos por 3 meses, pero uno hay que pagarlos, quién sabe si después lo vuelvan a mover, o estos 4 puntos del programa Reactiva Perú, que en realidad no es gasto público, es una garantía, depende de cuántos incumplan. Lo que incumplen va a ser el golpe al déficit fiscal, y va a ser muy probablemente todo el próximo año recién, no este año, es diferido. Entonces, pero lo que no veo es claridad sobre cuál es la estrategia integral económica del gobierno. Lo que estás viendo es que, y algunas medidas pueden ser adecuadas, otras podemos comentar que podrían hacerse mejor, pero te están sacando un día una, otro día otra, te sacan un bono primero para un grupo bares, después otro para independientes, ahora un bono rural, y que pueden estar bien todos, pero van saliendo a cuentagotas,
y no hay, por lo menos desde mi perspectiva, no veo una posición del gobierno de decir, esto es finalmente lo que tenemos para combatir. Ese es el presupuesto de combate, que puede ser inmenso, Ana está diciendo pesetea en este caso, ¿no? Pero esto es, ¿de acuerdo? Y estas son las formas como las estrategias funcionan, cómo se retroalimentan. No veo eso, veo mucha reacción, son muy reactivos y reaccionan a cuentagotas, entonces no se ve un plan integral. Entonces eso me preocupa porque al final no sabes cuál es el costo y no sabes si como país vamos a poder realmente pagar esa factura. Tenemos, es cierto, más espalda que la mayoría de países de América Latina, y eso es resultado de 25 años de responsabilidad, pero tenemos que ser cuidadosos de irnos un poquito más allá de lo que debiéramos, y al final que terminemos sacrificando también lo que ha sido lo que está permitiendo que hoy día se pueda dar todo este apoyo a los peruanos, ¿no? A través de transferencias, apoyo a las empresas. Entonces esa parte sí creo que está un poco en el claroscuro. Es más, el gobierno ha suspendido las reglas fiscales, algo inédito, es decir, no tiene límites, no tiene reglas para este año y el próximo. En buenas cuentas hago lo que quiero. Eso no es respeto a la institucionalidad fiscal. Tú puedes decir, necesito un déficit de 10, de 8, de 10, de 12, si quieres. Justifícalo, explícalo. Pero no simplemente decir, hago lo que quiero, ¿no? Eso me parece que es bueno, más de un poco es peligroso, me preocupa, y no veo, como dije, que el gobierno diga, este es el tamaño de y la coherencia interna de las medidas que estoy aplicando, ¿no? Me parecen bien varias de ellas, otras no tanto, pero no me queda claro qué más viene, por cuánto tiempo viene, etcétera, ¿no? Y si están conscientes de que al final no somos Estados Unidos, no somos Alemania, no tenemos una moneda dura, no tenemos una espalda casi ilimitada, tenemos más margen que otros, pero tampoco es que tenemos una espalda ilimitada fiscalmente hablando. Entonces es necesario pues que haya también rendición de cuentas de eso, ¿no? Y claridad sobre hacia dónde vamos. No tenemos, Rosa María, ni siquiera una proyección de cuánto estiman que va a crecer la economía o cuánto va a caer este año, mejor dicho. Han suspendido el marco macroeconómico que le llaman informe de actualización ahora en marzo. Ni siquiera lo han sacado, dicen que hasta agosto no. Espero que sea un error de la forma como declaró la ministra, pero que hasta agosto no van a dar cifras. O sea, eso ciertamente no es ni apropiado ni creo que responsable, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto cuesta la cuenta final, porque es evidente que, por ejemplo, Reactiva Perú es un mecanismo para, como se dice en la economía, repartir dinero en helicóptero. O sea, el Estado no está esperando que le devuelvan esa plata. O sea, porque se la está prestando a empresas, microempresas que probablemente después de este desastre desaparezcan. Y el Estado ha garantizado todos los préstamos. Es igual como los bonos no son para devolver, ni tampoco el subsidio a la planilla. Eso se va de gasto y no va a haber forma de recuperarlo. Una parte ciertamente va a entrar en mora, no se sabe cuánto, pero no es tampoco, y no deben pensarlo las empresas como que es plata regalada, ¿no? Porque sí va a haber mecanismos de cobranza, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente va a haber, ojalá que no muchos, pero va a haber los que no tengan capacidad de repagar. Pero por otro lado va a haber muchos por los requisitos que le han puesto que no van a calificar, que están también, que son vulnerables en este momento, ¿no? Entonces, por eso te decía, es necesario que ajusten, no solo en la parte pública, en las partes de economía también, que ajusten. Hubo toda una discusión sobre Reactiva Perú, sacaron un decreto legislativo nuevo para decir, podemos ajustar los parámetros, en línea de lo que mucha gente decía, muchos expertos en la materia decían, digamos, para permitir que se hagan los ajustes, pero hasta ahora no los hacen. Es como que siguen en su misma línea, no nos importa y seguimos. Claro. Bueno, ojalá que nos escuchen. Yo siempre creo que nos escuchan por alguna extraña razón, así que espero que nos escuchen esta mañana, porque todo lo que se está diciendo es por el bien del país, no se está diciendo para criticar al gobierno, y además porque todos entendemos que las decisiones son complicadísimas, difíciles, y como ustedes mismos dicen en el artículo, esto es ensayo-error. Nadie tiene acá fórmulas porque nadie ha vivido esto antes en el Perú. Entonces tienes que ir haciendo y deshaciendo y rectificando y volviendo a hacer, no hay otra forma. Lamentablemente es así, pero eso implica realmente decirle a la población los riesgos que está corriendo para que sean aún más cautos y también poder ajustar, ¿no? Donde hay errores. Acá no hay
yo estaba en función pública, es común que a veces funcionarios digan, no, sigo mi ley, muero en mi ley. El problema es que uno no muere en su ley, acá mata mucha gente en esta ley, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Entonces sí es importante también escuchar, ajustar, sin miedo a tener que reconocer errores cuando los haya, ¿no? Y teniendo en cuenta que aún aquellos también que tratamos de dar ideas, que criticamos a veces, pero con la idea de que sea constructivo, seguramente también nos equivocamos, porque como dice Rosa María, esto no lo ha vivido nadie, ¿no? Así es. No, y es muy importante, como estamos diciendo aquí, que el gobierno se sincere. O sea, yo lo vengo reclamando esas semanas, que nos digan la verdad. La gente tiene todo el derecho a saber, o sea, si por último vas a morir, deberías saber cómo vas a morir. O sea, si tu empresa va a tener que cerrar, si tienes que despedirte a todos tus trabajadores, si no vas a poder volver a abrir en mucho tiempo, tienes todo el derecho a que te lo digan. Y si el gobierno lo sabe, con mayor razón. Ahora, el gobierno alega que ellos no saben todo. Entonces, claro, estamos en una situación muy complicada. Porque si ellos no saben, imagínense nosotros. Sí, no saben todo, pero ahí regreso a la parte fiscal, por ejemplo. En mi opinión, no es pretexto decir, como tenemos incertidumbre y no sabemos a ciencia cierta qué pueda pasar, no te publico una cifra y no me pongo límites. O sea, claro. Esa es una forma como manejas la política económica de un país, ¿no? Entonces, de nuevo, no está bien, uno se puede equivocar. Te pueden decir, yo creo que este año el PBI va a caer 5%, personalmente creo que va a ser el doble de eso y quizá más, y después se dan cuenta que no es 5, que es 7, que es 8, que es 10. O necesito un margen para gasto público que me diga un déficit fiscal de 8, y de repente al final es 10 o es 12. Tendrán que decir, necesito corregir porque me falta esto, y es perfectamente entendible, obviamente dependiendo de las medidas que quieran implementar. Lo que no puede ocurrir es que estemos a ciegas, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora tú me preguntas opinar sobre política económica, soy una persona bastante informada, y te digo, estoy a ciegas. Yo tengo mucho más acceso a información, puedo formarme juicios, pero si no tengo un estimado oficial, ni siquiera puedo decirte si es correcto o incorrecto en mi opinión. Claro. PBI, pero estamos hablando de cosas pequeñas, PBI, claro. Crecimiento de gasto público, déficit fiscal, proyección de ingresos públicos, lo más básico de lo básico, ¿no? Es complicado. No sabes cuánto tienes que financiar, no sabes si 3.000 millones de bonos es suficiente o debe ser bastante más. Claro. Porque no tienes idea qué están pensando siquiera, de cuánto va a ser el tamaño del hueco, digamos, que tienen que cubrir. Qué horror. Bueno, ministro, muchas gracias. Bueno, ya no es ministro. Doctor Segura, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Abel, no sé si hay alguna pregunta del público. Bien, sí hay varias preguntas que para ir absolviendo después, Rosa María, y tenemos que ir a una pausa que ya me están pidiendo hace rato. Yo me he dado cuenta que no hemos hecho pausa en toda la hora, así que bien. Tenemos que agradecerle a doctor Segura. Pero ustedes díganme. Ya. A ver, tenemos una pregunta, me parece, para el ministro. Bueno, me pedían que hable sobre los colegios, el movimiento que va a haber en la parte de los colegios, ministro, exministro, en cuanto a la economía, si los colegios van a cerrar, no van a cerrar los pequeños colegios. Sí, ahí ha habido el ministro de Educación y el gobierno han hecho anuncios ayer, algo más claros. Se están preparando para que continúe educación virtual. Creo que es una medida prudente, por lo menos por los siguientes cortos meses, hasta tener mayor claridad sobre la propagación del virus. Entonces, eso es una parte, ¿no? No se van a reabrir colegios, digamos, la próxima semana, probablemente en un mes, esto va a continuar. La parte económica, me decía. Controversia es la parte económica, no la parte de pensiones. Y ahí se tendrán que pronunciar de las autoridades. Hay dos lados a la historia. Una es que los padres de familia perciben que la calidad de los servicios que está llegando no es la misma que cuando son clases presenciales. La otra es que en muchos casos los costos de virtualizar todo son bastante altos. Te puedo dar fe, yo soy profesor universitario y virtualizar todo es tremendamente costoso y demandante, ¿de acuerdo? Pero ciertamente creo que tiene que haber un canal de comunicación más fluido entre colegios y padres de familia para tratar de buscar soluciones en que permitan sincerar sus costos y bajar los costos lo máximo posible para trasladar una menor pensión a los padres de familia, porque evidentemente los padres de familia están en la gran mayoría de casos viendo sus ingresos afectados, ¿no? El punto, como en todo, es probablemente un punto medio. No es que los colegios no puedan bajar pensiones,
tampoco es que puedan haber reducciones, como uno dicen, del 50%. Lo dudo porque siempre hay muchos costos fijos que son bastante altos, pero sí debería haber bastante más permeabilidad de colegios, es decir, esta es mi estructura de costos, estos son los costos esenciales que puedo reducir, aquellos que tienen margen de utilidad evidentemente no debe haber margen de utilidad en estas circunstancias, y es una economía de guerra, ¿no? Tanto para los colegios como para las familias, entonces tienen que encontrarse esos puntos medios, ¿no? Bien, muchísimas gracias al ministro Alonso Segura, ex ministro de Economía. Rosa María, nos vamos a una pausa. Y gracias al ministro por estar con nosotros. Yo regreso con ustedes en un instante. Bien, muchísimas gracias. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos nuevamente conectados con Rosa María. Rosa María, hemos escuchado con atención y muy preocupados al ministro de Educación, pero también hay otras cuestionamientos que nos hacen nuestros oyentes, otras interrogantes que tienen, es respecto al trabajo de los gobiernos locales y municipales. Por ejemplo, nos escribía un señor desde Piura, Ayabaca, y nos decía que prácticamente era un desastre la entrega de víveres, y esto se está viendo en varios sitios y se demoran mucho, ¿no? Porque se supone que eso era para entregar hace 2 semanas. El hambre no espera, Rosa María. ¿Ah? Todavía, ya. Entonces, esa es una de las cosas que queríamos conversar un poquito sobre cómo va el reparto de los víveres en diversas zonas del país. Preocupante porque tenemos muchas quejas, gente que nos llama muy preocupada porque no le llega los víveres, y pues es una gran preocupación. Rosa María, te decía que nos escribían desde Ayabaca. Lo que está sucediendo es que creo que se está poniendo en evidencia lo mal que votamos. Esa es la pura verdad. Hay creo que 400 alcaldes a nivel nacional que han gastado 0 de lo que se les ha transferido. Y algunos provinciales, como el de Piura, 0. No les han transferido muchísimo dinero, es verdad, pero el dinero transferido era para hacer canastas de alimentos y dársela a la población más vulnerable. ¿Qué han hecho? Nada, o sea, ni siquiera nada. O sea, no se robaron la plata, porque hay algunos que, hay denuncias de que las raciones están mal calculadas, puede ser todo, o sobrevaluadas, no, hay un grupo que no ha hecho nada. ¿Cómo pueden no hacer nada cuando la gente se está matando por conseguir comida? Barbaridad, ¿no? A ver. Sí, y también el tráfico que hay con los alimentos, ¿no? Tenemos diario un montón de gente que nos escribe, y ahorita nos ha escrito un señor desde Ayabaca, ¿no? Que es un manejo totalmente horrible el que se está haciendo de las canastas. Claro, porque mira, hay los alcaldes pues clientelistas que le reparten a gente que no necesita, lo que es su clientela, pues no, o sea, sus votantes, los suyos, etcétera. Primer problema. Segundo problema, hay el alcalde incompetente que decide que como se muere de miedo de que le pase algo, no gasta nada. Nada, ahí deja la plata, no, yo no sé hacer el concurso, después viene la Contraloría, no hago nada. Hay el sinvergüenza, ¿no? El que contrata a su pata para que le dé un porcentaje, ¿no? Y se lleve su coima. Pero estas personas son las que nosotros elegimos. Entonces, ese es el problema de las elecciones en el Perú. La gente tiene que involucrarse mucho más, porque así como hay 400 que tienen problemas, hay 800 que lo han hecho muy bien. Sí hay sitios donde se está haciendo bien. Sí es posible elegir a un buen alcalde. No todos son malos. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad. Miren lo que hemos hecho con el Congreso. El Congreso que hemos elegido es pésimo, discúlpenme, es pésimo. Es un Congreso que quiere en este momento sabotear las elecciones. Hay un grupo que quiere que se posterguen las elecciones. Otro grupo que, bueno, que sí que hayan elecciones, pero no con las reglas de reforma electoral. Ni hablar. No es que no quieran primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que esa guerra yo creo que ya se perdió hace rato, es una batalla perdida. Ni siquiera quieren que haya las primarias que se aprobaron para este proceso electoral, que es un militante, un voto, con voto de los militantes. Ni siquiera quieren esas. Quieren por delegados.
Cuando todo el mundo sabe que esa es la magia más completa para que las listas se elaboren a dedo. O sea, lo mismo de siempre, la reforma se fue a la basura. No solamente eso, ahí en la interpretación el señor Merino ha puesto un artículo para volarse la alternancia. Entonces las mujeres no entran tampoco. O sea, ¿qué están haciendo? O sea, básicamente su programa como Congreso es repartir la plata ajena, regalar plata ajena, no propia por supuesto, y sabotear a las elecciones del próximo año. Eso es todo lo que han propuesto hasta ahora. ¿Qué les pasa? Y contagiarse, ¿no? Contagiarse con terquedad, ir y decirles, señores, no vayan a un pleno presencial, es muy peligroso. Por último, no se contagian solamente congresistas, se contagian sus asesores, su familia. Recuerden, cada persona contagia por lo menos a 3. Entonces, ¿qué ejemplo pueden estar dando? Por Dios, lo del Congreso es un desastre. O sea, les ha tocado el periodo de aprendizaje, estoy de acuerdo, en las peores circunstancias. Pero han podido dar la talla, ¿no? No dan la talla, pero ni de casualidad. Están en otra situación, todavía creen que son privilegiados, que ellos no se van a enfermar. Acá la enfermedad no dice a nadie. Entonces, un poco más de conciencia. Claro, su pelea ahorita es el tema de la AFP. Esa es la pelea ahorita. Lo más probable es que el gobierno observe la norma. No la ha observado porque todavía no terminan de pasar los 15 días. No la observa, no la promulga, que la promulgue el Congreso y que sea su responsabilidad. Que el día de mañana, cuando miles de afiliados se den cuenta de que porque unos retiraron su plata, bajó completamente el valor de sus fondos, van a estar furiosos. Ese es este Congreso. Pero como esa es una operación matemática difícil de explicar a un pueblo que no sabe nada de matemáticas, entonces, claro, nadie lo explica. Es bien simple. Es como si yo te pidiera hoy día que vendieras tu casa al precio que te den hoy. No, nadie me la quiere comprar, no importa, a lo que te den hoy. Bueno, vendes la casa a lo que te den hoy y 10 años después dices, pero qué imbécil, ¿por qué vendí la casa ese día? Bueno, porque me obligó el Estado a venderla. Ah, no, yo demando al Estado. Puede ser. ¿Por qué me obligan a vender mi casa el día que menos plata vale? Yo quiero que me den mis fondos cuando esto valga más, no cuando valga menos. Pero reitero, eso es matemáticas. Pues entonces cuando te pones a explicar matemáticas ya perdiste porque la mayoría de la gente no te entiende nada. Y bueno, entonces lo que yo presumo que va a hacer el presidente es o observa la norma o simplemente no la promulga y que la promulgue el presidente del Congreso y que él asuma la responsabilidad política frente al país el daño que está causando a los que no van a retirar su plata. Así de simple. O, pues un límite, que asuma el daño por el saldo, porque el saldo se va a dañar de todas maneras. Asuma el daño por el saldo. Sí, pues. Todos vamos, retiramos la plata y que asuma el daño por el saldo. Ahora, yo lo he dicho muchas veces, y lo reitero, yo no creo en los sistemas previsionales. Yo soy pues un alma solitaria en este mundo, ¿no? Una opinión perdida ahí. Yo y Juan Carlos Tafur en que los sistemas previsionales son los que uno adopta para sí mismo con responsabilidad a lo largo de su vida. Pero, ahora, si se va a repartir la AFP, yo creo que también entonces repartamos la ONP, A la gente le calculen lo que ha aportado a lo largo de su vida y le den el 25% de eso. A ver, ¿qué les parece? Quiebras al tesoro público nomás, pero no importa. No, porque si se trata de regalar plata ajena, podemos ponernos imaginativos, ¿no? Bien, Rosa María, también los médicos, las enfermeras del Hospital María Auxiliadora están pidiendo los equipos de protección, están trabajando y ellos son los... Las veo en pantalla de Canal N. En este y ellos son los primeros que sí, también nos han escrito. Mira, están en todos, en el OAISA, donde tú vayas. Lo que pasa es que los equipos que les dan son insuficientes. Normalmente los equipos de protección son descartables. Esa mascarilla quirúrgica se bota el mismo día. Las obligan a usar la misma mascarilla una semana, pues es una cosa de loco.
Están trabajando algunas iniciativas privadas, creo yo, que pueden llegar pronto, por lo menos para que esa habilitación de este personal esté bien. Porque, miren, si se nos enferman los doctores y las enfermeras, no hay quien nos cure. Entonces, a los primeros que tenemos que cuidar son aquellos que nos curan. Entonces, yo creo que ningún país puede darse el lujo hoy, menos un país pobre como el Perú, de perder un médico, un intensivista, una enfermera de UCI. Son altamente especializados. Formar a una persona de esas competencias demora años. Entonces hay que protegerlos todo lo que se tenga a mano. Es muy, muy importante que se les dé los equipos. Ahora, es verdad, en algunos casos he visto algunas protestas, están incorporando otros temas gremiales, ¿no? Que no se contrate terceros, no se tienen que contratar terceros, pues, porque si no, no se dan abasto. Y otros asuntos de carácter ya sindical. Pero en este punto central de la protección de las personas sí creo que es muy importante. Y creo que hay iniciativas privadas. Ayer hemos visto una empresa que anuncia que está trayendo una máquina para hacer 1,5 millones de mascarillas al mes. Los primeros, y gratuitas, los primeros beneficiarios tienen que ser el sistema de salud. Los primeros beneficiarios y luego las Fuerzas Armadas policiales, personal del INPE, personas que están tratando con público de manera regular por como parte de su trabajo, todas las personas del recojo del servicio de basura, todas las personas que están en funerarias, morgues, crematorios, etcétera. O sea, todas las personas que están obligadas a trabajar para servir en esta desgracia, tienen que recibir mascarillas gratuitas todos los días. Pero todos los días, Abel, estamos hablando de grupos grandes, de colectivos de unas 1,000 personas que están sirviendo en este momento, entre personal de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, y personal municipal de recojo de basura, funerarias, etcétera. Fácil, son 100.000, 150.000 personas a nivel nacional que necesitan su protección casi diaria. Casi diaria, no todos trabajan en turnos digamos, de 24 horas, pero los que trabajan todos los días, los que son descartables. Las mascarillas que no son descartables, que son reusables, hay que darles los implementos para que puedan ser lavadas. Hay algunas cosas que se pueden lavar, otras que no. Los visores se pueden lavar. Hay que lavarlos, pues con lejía, con detergente, con los implementos necesarios, ¿no? Nosotros en casa igual, hay que tener siempre la botella con agua, con jabón y lejía, el alcohol al 70%, ¿no? Que es lo que hay que tener. Si tienes gel, agarras una botella de alcohol, ¿cierto? La que te venden en la farmacia, le pones 10 partes de agua y 7 partes de alcohol, y eso es alcohol al 70%. Eso basta y sobra para desinfectar todo. Eso va a ser parte de nuestra vida habitual. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Claro, nuestra vida habitual va a ser, próximos meses, oler a cloro, oler a lejía, porque es la única forma de defendernos. Y es tan difícil, Rosa María, que Las tengan... doctoras saben, los enfermeros saben. También ya veo la buena noticia que el padre Luis Núñez del Prado, Sí, es otra buena noticia esa. una buena noticia, fue el primer hospitalizado después de tantas semanas. Mira, ya son 6 semanas que entró a hospitalización, ha salido, dice que ha vuelto a la vida, está muy agradecido todos los médicos. Ya se va de alta, ¿no, Abel? Sí, ya se va de alta. Es increíble, ese es un caso increíble, una persona no de mucha edad, pero sí con problemas pulmonares crónicos y con obesidad. El sacerdote ha dado negativo, dice la nota, a la segunda prueba de hisopado, por lo tanto ya puede irse a casa. Imagínense ustedes, eso es verdaderamente un milagro. Es la fuerza de la oración, Rosa María. Mucha oración, así es, ha Sí. habido muchísima oración, la verdad que sí. Hay que decir, hay gente que dice que los sacerdotes no han hecho nada en esto. Miren, solo en Italia han muerto más de 60 sacerdotes porque han ido a estar con la gente. Porque su trabajo es ese, estar con la gente. El padre Núñez estaba con la gente, y ahí se contagió. Y al contagiarse, bueno, ha habido mucha oración en su parroquia. Miren ustedes, 6 semanas después se está yendo a casa. Cansado, por supuesto. Estuvo gravísimo. Pero tuvo respirador.
Y ese respirador mecánico, 6 semanas después, le ha salvado la vida. Pero ha tenido que estar 4 o 5 semanas en respirador. Por eso, el problema, reitero, de los respiradores es ese, no solamente que son escasos, sino que el paciente que los va a usar va a demandar un tiempo largo el respirador para sobrevivir. Padre, si no hubiera tenido ese respirador, no vivía. Entonces, sí hay posibilidad hay vida después del COVID, pero tiene que haber el número de respiradores suficientes para las personas. No podemos seguir viendo gente que muere en la calle o en su casa porque nunca llegó a un hospital, o porque en el hospital no lo reciben, es lo que está pasando. Quedas y sientan en una carpa, sientas 2, 3 días a esperar que te atienda alguien. Eso no puede seguir pasando, eso es un error. Lo mínimo es la oxigenación. El oxígeno sí hay. Una tripa de oxígeno, mira, por último, dale a las enfermeras, inventaron una T para que de un mismo tanque de oxígeno pudieran salir 2 tripitas. O sea, sí hay formas de poder atender a las personas lo mejor que se pueda dentro de las carencias que tenemos, pero el milagro que hemos visto ahora, el milagro de una persona que tuvo la oportunidad, porque fue el primero en hospitalizarse, el primer paciente hospitalizado, de acceder a un respirador. Y ahí la importancia de los respiradores. También hay que felicitar. Hay buenas noticias en medio de todo el, porque hay muchos lugares en el país donde se están haciendo respiradores. Y hacer respiradores es, o sea, los respiradores más sofisticados, sí, parecen un carro, ¿no? Pero los respiradores que necesitas se pueden hacer. Los que necesitas se pueden hacer. Están haciendo en Piura, la Universidad de Piura ayer pedía un implemento que le faltaba, unas resinas, y ya las consiguieron, para hacer 10 respiradores más para Piura. Eso es importantísimo. Probablemente duplique la oferta de respiradores que tiene Piura. Y así en cada ciudad. Las universidades en esto también se están jugando todo. Las que pueden hacerlo se están jugando todo. Lo que puedan hacer, casi todas las universidades privadas, 3D, pueden hacer visores, pueden trabajar en partes, tal vez no todo el proyecto, pero en partes de los respiradores y unirse con otras universidades y hacer de esa manera un trabajo muy heroico, pero muy decidido para poder hacer el mayor número de respiradores posibles. El ministro quiere llegar a 1000. No hay tiempo ni lugar para comprarlos porque no están. Los respiradores que están en Vitarte, que no sirven para nada, deberían sacarlos y repararlos. La FAP y la Marina están trabajando en esto también, denodadamente, para poder sacar la mayor cantidad de bienes que puedan hacerse. Y me está poniendo sus talleres para poder sacar esto adelante. El número de respiradores es clave, pero sobre todo el número de camas, ver, oxigenar a los pacientes con problemas pulmonares. Eso es gravísimo. O sea, para que el público se haga una idea, miren, Estados Unidos es un país más o menos, ¿no?, de 300 millones de habitantes. Es 60.000 camas. Nosotros somos un país de 32 millones de habitantes. Somos 10 veces menos. Tenemos 504 respiradores. Para ser como Estados Unidos deberíamos tener 6.000. O sea, esos 60.000, bajarlos a 6.000. Tenemos 500. Y solo quiere llegar a 1.000. El objetivo de la salud pública para mañana, o sea, para después de esta enfermedad, es poder por lo menos llegar a 3.000 camas UCI con respirador en todo el Perú. Además hay que agregar algo que tal vez la gente no sepa. Todos los años en el Perú mueren casi 20.000 personas por enfermedades pulmonares, básicamente por neumonía. Todos los años. Este año probablemente por esa causa muera menos gente por la cantidad de cuidados que van a tener para no adquirir el virus del COVID. Y así no adquirir ninguna neumonía, ni las típicas ni las atípicas. Y ya todos los años mueren por neumonía. Entonces, tenemos que tener un sistema de salud que sí responda a una necesidad que siempre existió. Y ahora se ve exacerbada, pero que siempre se extendió. Así es. ¿Hola? Hola, acá estoy. Ya. Creo que han perdido mi imagen, ¿no? No, sí. Bien, Rosa María, estamos llegando a la parte final del programa. Ya
se nos terminó la hora y media casi. Ahora nos vamos despidiendo entonces. Sí, y dejamos un tema que de verdad es preocupante para mañana, el tema del transporte público. En el hipotético caso que empiece a circular más gente el día lunes, el transporte público se va a convertir en todo un problema, Rosa María. Así es. Y eso lo Creo que conversamos. ahí hay que trabajar para que salga la menor cantidad de gente posible, como decía el ministro, horarios diferenciados puede ayudar mucho, pero en el transporte público solamente puede ir, hay que tenerlo con claridad, a ver, la mitad de la gente que usualmente va. Es decir, la Sentada. gente tiene que ir toda sentada y separada. Y el bus tiene que lavarse en cada vuelta. Eso es un costo. Pero el bus tiene que lavarse en cada vuelta. Si no se lava en cada vuelta, no sacamos nada. Estamos, creo que, acoplándonos. Ahora Sí, sí, sí. si no se lava en cada vuelta, no sacamos nada. Tiene que lavarse con lejía. Tiene que desinfectarse en cada vuelta. Pasamanos, asientos, todo el interior del bus. En cada vuelta. Entonces, cada vuelta se desinfecta, se vuelve a ocupar por personas que van con máscara, con las manos lavadas. Tendrías que poner en los paraderos los gels para que la gente se ponga alcohol antes de subir al bus, en las manos. Implica un cambio radical de costumbres. Y si no te lo ponen, tú tener en tu cartera, ¿cierto?, tu gel, alcohol, o alcohol puro y simple. Alcohol que te echas un poquito, te sobas las manos con alcohol, te subes al automóvil, al bus, a lo que estés tomando para movilizarte, ¿no? Entonces, algún tipo de desinfectante, y cuando te bajas, inmediatamente lavarte las manos, por supuesto. Cuando llegas a tu casa, bañarte entero. Y las combis no estarían permitidas entonces. ¿Perdón? Las combis. La combi puede estar permitida en la medida en que no lleve, que lleve menos pasajeros. Si es una combi para 15, puede llevar 7. No, pero yo lo veo difícil. Así es, y tiene que cumplir con un procedimiento de limpieza, pero una limpieza que hace tu mamá, digamos, ¿no? O sea, de las radicales, con agua y lejía, detergente, todo el piso, los asientos, alcohol. No van 15 personas, van 7 personas en cada vuelta. Entonces, los paraderos de combi tienen que tener caño, tienen que tener lejía, tienen que tener detergente. Lavarse. Usted quiere subir a una unidad, usted observa que no huele a lejía, ni se suba. La lejía deja un olor bien característico. Ni se suba. Usted tiene que entrar a un sitio que huela a piscina de natación. Ahí sí. Bueno. Hay que ser muy... En esto, miren, la perseverancia, el rigor, es lo que nos va a salvar. Si no habrá que... No. De nuevo. Lave la camioneta. Más que por fuera, por dentro. Habrá Lave. Todos los asientos los frota usted con su solución de agua con lejía y con detergente. No tiene detergente, jabón. Habrá que pensar en la bicicleta, Rosa María, yo creo que sí. Mira, por ejemplo, usted tiene la posibilidad de tener un carrito que no usa, lo limpia bien, y le hace movilidad a 2 personas que tienen que ir a trabajar con usted. Por lo menos ustedes 3 van a estar bien. Se reparten los gastos. Así El es. carro que usted ya no usaba, lo puede sacar en esos términos. O como tú dices, bicicleta, moto, cualquier cosa donde vaya solo. Caminar. Caminar es buenísimo. Nadie se ha muerto caminando. Voy a ir caminando, creo. No, porque para ti son como 5 kilómetros, ¿no, Abel? Sí. Mira, 3 kilómetros sí puedes. Lo he hecho, no no, totalmente, pero lo he hecho en los primeros días, lo he hecho caminando. Ay, Abel, yo del centro a Miraflores, ¿cuántas veces lo he caminado? Son 50 cuadras las de la avenida Arequipa, pero en realidad llegas pues sudado, cansado, tiene sus limitaciones. La bicicleta,
Y felizmente en Radio Santa Rosa tenemos una muy buena ducha, así que se puede utilizar. Pero el asunto es que puedas llegar, ducharte, cambiarte, ir trabajando, y lo mismo cuando llegas a tu casa, ¿no? Así es. Pero en general hay que tratar de que la menor cantidad de gente se transporte en transporte público. Eso implica cambiar horarios, que no se abran, por supuesto, todas las actividades, cambiar los horarios de ingreso a los trabajos. O sea, lo que ha dicho el ministro es verdad, porque el sector público, no todos van a entrar pues en la mañana, hay turno de mañana y turno de tarde. Entonces con eso haces que haya un grupo de gente que entra de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y otro grupo que entra a las 3 de la tarde y se queda hasta las 8 de la noche. Trabajan menos horas, tal vez sí, pero no se cruzan, o de 8 a 1 y de 3 a 5, o de 3 a 7, por decir. Pero no se cruzan. Al no cruzarse, estás demandando la mitad del servicio de transporte público. Sin colegios y sin universidades, también tenemos la posibilidad de que se reduzca bastante, ¿no? O sea, sin colegios, sin universidades, sin el sector público, o sea, con medio sector público, si quieres, escalonado, y ahí tienes que ver que algunas empresas puedan proveer el servicio de transporte para su personal. Sería una gran cosa, ¿no? Así A es. medida de lo posible, ¿no? Bien, Rosa María, nos vamos. Están puntos de recojo, donde se les toma la temperatura antes de subir al bus, y ahí comienzas a hacer tus medidas de contingencia, ¿no? Pero deben salir básicamente los que tienen que ir a trabajar, nadie más. Quien no tenga que ir a trabajar no debería salir. Así es. Bien, Rosa María, nos Bueno, vamos. Vamos, ya son 9:35. Sí, no. Tengo otro programa. Cuídate mucho, mañana nos reencontramos y me imagino, Reencontramos. no sé Muy si bien, hablará el gracias. presidente, ha dicho que ya no va a hablar mucho, ¿ah? Ha dicho que ya no va a haber mucha conferencia de prensa. ¿No va a haber hoy día? No sabemos, el sábado dijo que ya estuvo bueno, que ya solamente se va cuando sea necesario las conferencias. Bueno, pésima noticia, Abel, más bien se le está reclamando a Palacio este sorteo de las preguntas ya pues, y sin repregunta, no están dando la información completa, ¿no? Yo creo que tienen que sincerar. Y con una hora de anticipación. O sea, está bien que el presidente tenga 80% de aprobación, felicitaciones, muy bien, lo está haciendo muy bien, pero hay que sincerar un poquito y comenzar a dar más información, sobre todo la información que no se quiere dar, ¿no? Es evidente que hay contradicciones, huecos, todas estas demandas de salud que estamos viendo de equipos de protección personal, nadie responde, no hay respuestas, ¿cierto? ¿Qué se va a hacer en ATE con los respiradores que no funcionan? No hay respuestas. Y estamos esperando respuestas hace tiempo, la verdad. Así Bien, es. nos vemos mañana. Cuídate, hasta mañana. Gracias. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.